Pero en este caso, si hubieran confiado, ¿les iría mejor o peor a ellos? Si hubiesen confiado sería mejor, porque desarrollan una personalidad muchísimo más fuerte y no crean hijos débiles que le temen a todo. Pero dado el grado de incidencia de delincuencia en la gran ciudad, ¿sería sano abrirle la puerta a cualquiera? ¿Sería seguro? No, no sería seguro. La idea es no abrirle la puerta a nadie, en general. Bueno, entonces están las dos cosas a la vez. Interesante porque es que se plantea un dilema, ¿es sano o es enfermo? Tal vez no sea ninguna de las dos cosas puras, pero a ver, combinamos a ver qué pensamos si es salud o enfermedad. Desde el punto de vista personal de ellos es cuidarse, desde el punto de vista social es negativo, porque excluyen al otro innecesariamente. Nosotros no le íbamos a hacer daño, pero caímos en la canasta de los excluidos, así como es eso. ¿Está bien o está mal? Que metan a todos en la misma bolsa. Estaría mal, pero a la vez no creo que sea algo que, como explicaba usted, se pudiese controlar. Es así, está mal como dice, pero no hay forma de curar el estímulo de tal manera que sea seguro para ellos y seguro para la sociedad. Ese tema que los intereses pueden estar contrapuestos en bien y la es así, es así. Desgraciadamente o felizmente es así. En todas las grandes ciudades un poco es así, en algunos peor. En ese tiempo, antes de Giuliani, mayor crímenes y drogas a Drolit, pero después se limpió un poco, pero aún es una gran ciudad. Lo mismo pasó en Buenos Aires. Desde un tiempo para esta parte, la ciudad es peligrosa. Se escuchan muchos relatos de crímenes entre asaltos y todo. Así que uno tiene que caminar con cuidado, pero su cuidado le resta libertad psíquica. Por eso también, se desarrollan por ejemplo, las villas o lugares que son más periféricas a la ciudad, Sí, encierra, por así decirlo, a ciertos estereotipos. así es. Tienes mucha razón, pero pasan muchas cosas para este fenómeno, como lo hemos visto en la pesada. Por una parte, el encierro en las villas de los elementos peligrosos, pero en las villas no solamente viven los peligrosos, viven los pobres también, los que no tienen con qué salir de esa situación, así pues se convivían. Y por otra parte, es verdad que eso va en contra de los pobres y de la gente delincuente. Tal vez no importa tanto, pero sería interesante conversarlo en términos sociológicos. Pero también hace a la seguridad de la gente que los aparta. Y además hace al carácter del ciudadano de la gran ciudad, que es distante. Por ejemplo, en los grandes edificios no siempre todos conocen a los vecinos de los departamentos vecinos. No los conocen, muchos no los conocen, muchos no se saludan siquiera, se pasan el ascensor sin mirarse para evitar el contacto que no quieren tener. Entonces esas son circunstancias que le sucede al habitante de la gran ciudad. En esas actitudes se preservan, pero en esas actitudes se empobrecen socialmente también. Y el hacinamiento es típico de las grandes ciudades, de las grandes urbes. Pero porque una situación que es negativa para el ser humano puede atraer tanto, porque se juntan tanto, porque nos juntamos tanto en las grandes ciudades de las provincias, de los pequeños pueblos, muchos emigran a Buenos Aires para competir, para estudiar, para
progresar para muchas cosas, algunos para delinquir también. Entonces, ¿qué nos hacemos con esa situación? Por una parte, recibimos muchísima gente y por otra parte, esa situación de hacinamiento nos invita a tener a distancia social, las dos cosas. Por una parte, nos agrupamos masivamente y por otra parte, en ese mismo agrupamiento tenemos necesidad de poner distancia para que el otro nos desinvierta. ¿Está bien? Ese es el fenómeno de la gran ciudad de la cultura contemporánea. Además de eso, hay otros índices de hacinamiento. Por ejemplo, hemos hecho experimentos caminando de subte de Nueva York 3 cuadras al centro de Graduato, donde hacemos estos experimentos. Caminando normalmente nos lleva 25 y 10 minutos, 6 minutos y 7 minutos en promedio. Pero si caminábamos ese trecho para no saber qué necesitaba el otro. El indigente, por ejemplo, le dábamos qué le pasa que necesita, entonces resultaba una caminata de 40 o 45 minutos en ese mismo espacio, en ese mismo trayecto. Entonces, es relativo pasar sin mirar a nadie, pero también es un tanto malo para los demás, para la sociedad, para uno mismo, porque uno se enriquece con la presencia del otro. Dirán que riqueza me puede dar la necesidad del otro. A veces sí, a veces no. Es relativo. Entonces, estamos en este dilema de qué hacer con nosotros mismos, en la gran ciudad, en el pequeño pueblo. Muchos de ustedes, no, muchos de nosotros no nos quedamos en los pequeños pueblos porque queremos ir adelante, queremos estudiar, queremos crecer, queríamos que mundo para nuestras vidas. Y al mismo tiempo de hacer eso, perdimos los espacios que tenemos, que eran reducidos, tal vez muy primitivos, muy primarios, no tenían mucho cerebro, mucho afecto y seguridad. En la gran ciudad no hay tanta seguridad, hay mucho afecto, si lo podemos conectar con otros, pero como decíamos antes, en los habitantes de la gran ciudad ni siquiera sabe quién vive al lado, esos nos enriquecedores. Después, en la parte de los restaurantes, vieron cuando uno se siente a almorzar o a comer o a hacer algo. Resulta que estamos el uno junto al otro y ¿qué hacemos? ¿Qué hace la gente para no estorbarse, para no incomodarse? Se pone a leer su diario o su revista y no mira al vecino. Está mirando de reojo que comen, pero nunca explícitamente acepta que sabe lo que está comiendo. Y como el otro está leyendo su diario, su revista de reojo, muchas veces los comensales leen esa revista o ese diario, pero sin que el otro se dé cuenta. Si el otro se da cuenta, lo va a insultar, lo va a agredir, se va a oponer, se va a correr a otro lado. Nos ha pasado en los experimentos que de repente nos sentábamos en el acto de mirar la plato del otro, de leer la revista del otro, y de repente la gente se apartaba y nosotros nos quedábamos solos. Era evidente. Esas cosas son de la gran ciudad, las vivimos todos los días, pero no las registramos, no pasan a ser elementos de estudios serios. Nosotros pudimos hacer muchos estudios en este trabajo que se publicó años, pero no se ha visto muchos trabajos de eso porque es difícil, es costoso. Así como eso, tenemos otros aspectos de la vida
de la vida ciudadana, de la vida de los pequeños pueblos. Ahora pasemos a la fobia. Recuerden que hablábamos de los miedos ancestrales. Primero, recuerden que en la base de la fobia está el miedo y el temor. El temor inhibe, el miedo a veces paraliza, a veces hace escapar a uno a tiempo. Entonces, ante el objeto fóbico, uno se escapa, se esconde o se va, o simplemente no mira hasta mientras pasa el peligro. Mucha gente cierra los ojos como que no quiere ver lo que va a suceder y sucede lo que pueda suceder, pero a veces lo afecta, a veces no, pero no le da tanto miedo, se escapa cerrando los ojos. Esa es la condición fóbica. La condición fóbica es evitativa, perdón. Se evita el objeto porque se lo siente peligroso. Esa actitud evitativa es parte de la fobia como patología, pero en la gran ciudad también hay que evitar muchos obstáculos, porque si uno se encontrara cara a cara con todos los obstáculos, podría ser peligroso. No podría ser de todo tranquilo la vida. Otra cosa de la fobia es que dijimos que cuando el miedo está al servicio de la seguridad, ese es un elemento de seguridad. El miedo nos dice dónde está el peligro, el miedo nos ayuda a evitar el peligro, nos ayuda a escapar, nos ayuda a quedarnos en nuestro lugar sin exponernos tanto. Protegemos que el miedo, los chicos nacen con miedo ancestral, que eso lo sabemos, las arañas, las serpientes, los animales feroces, cualquiera le tiene miedo, no tiene que aprender. Pero los miedos aprendidos, el miedo, se le enseña al chico a tener miedo de un elemento que no es realmente peligroso, pero que el tutor o el padre no le gusta y quiere mantenerlo alejado, lo aleja y le enseña que eso es peligroso. En la época victoriana, por ejemplo, había un fenómeno interesante que ya pasó hace mucho tiempo, pero a veces quedan vestigios. Las mujeres no tenían que mostrar su sexualidad, estaba oculta. Y estaba oculta a tal punto que las mujeres no sabían, pero parecen que no tenían sexualidad y la sociedad los trataba como si no tuvieran deseos. El hombre sí podía mirar a cualquier mujer, podía acercarse a cualquier mujer, podía intentar con cualquier mujer, pero si una mujer intentaba, era estigmatizada o era segregada o era agredida verbalmente o físicamente. Entonces, decíamos que la lucha feminista es de eso, consiste en eso en este momento. Las mujeres pelean por su derecho a exhibirse, a mostrarse, sin que nadie los moleste. Pero otro aspecto del feminismo es que tradicionalmente las sociedades patriarcales conservadores, el poder de la mujer estaba en su cuerpo, el poder del varón estaba en su billetera. Eso es una cosa producto de la orden social, porque los hombres por diferentes motivos le pagaban más. Las mujeres tenían que contentarse con el sueldo que le dieran, por una parte porque no había muchos cargos para ellas, y por otra parte, como vimos antes, tenían que hacerse a cargo de los hijos. Eso le retaba productividad en las grandes empresas. Así que eso hizo que se hiciera una escala económica entre hombres y mujeres, y que las mujeres llevaran la peor parte y la revelación. Y a veces se va al otro extremo. Es una lucha de difícil equilibrio. A ver hasta dónde tienen que reclamar sus derechos, hasta dónde es justo y hasta dónde es injusto
carácter de injusticia que ha tenido la humanidad con este tema es notable, pero también es difícil establecer un punto saludable para todos, para hombres y mujeres, para los niños también. Esos son temas que nos trae la vida en la gran ciudad y en los pequeños pueblos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? Espera, con cualquier momento interrúmpame, no te calle nada. Quiero escuchar todo lo que piensan ustedes. Decimos que la otra atributo de Sefer era la histeria. Recuerdan que habíamos empezado con la histeria. Así que la fobia y la paranoia son atributos de ser, cualidades que preservan al ser humano de los peligros exteriores, sea humanos en caso de la paranoia, sea cosas o animales en caso de la fobia. Así también la histeria es acerca al ser humano a los otros, porque surge la necesidad siendo seres sociales y que empiezan su vida en carencias absolutas. El bebé si no lo cuidan, si no se acercan, si no lo protegen, va a perecer. Entonces tiene que tener presencia en una forma de tener presencia, es hacerse notar. Los bebés se hacen notar con el llanto, apenas les molesta algo lloran, entonces los padres se acercan y ven qué le pasa. Lo arrullan, lo levantan, lo levantan o lo misen, etc. Tratan de calmar en su necesidad, si la necesidad no se resuelve, sigue llorando, sigue pidiendo. Ahora, ese impacto que produce el ser humano en el otro, para que lo note, para que lo advierta que está allí, es el efecto que es base de la histeria. La histeria tiene que ser, en la histeria, a través de la histeria, el ser humano tiene que hacerse notar. A través de la histeria, el ser humano seduce al ser humano, es plático, se escribe en sus afectos, en sus capacidades, en su seducción. La seducción es un movimiento retrato de los atributos que cree que son deseables para el otro o importantes para el otro o que el otro lo admira. Eso significa que en la base de la histeria está la necesidad de protección, la necesidad de impacto y el instrumento principal en el trastorno estético y en la personalidad estética es la seducción. La seducción está al servicio del ser humano siempre y cuando no se esté deformada. A través de la seducción, una persona, sea hombre o mujer, conquista al otro, lo invita al otro, lo convence al otro de que es buen negocio acercarse a ella o a él. Hace que sean usos en los negocios, lo envuelve en sus argumentos, le presenta argumentos sólidos a veces no tanto. Si no fuera la plasticidad de la histeria, si no tuviéramos esa capacidad de impactar, de seducir, de concitar atención, sería un mundo muy chato, muy aburrido, nadie podría interesarse por nadie. Lo que pasa es que esa finalidad, por ejemplo, hablando de lo sexual, la seducción en lo sexual es un acercamiento que invita al otro a unirse y esa invitación resulta en una unión de dos, donde los dos consumen sus energías, sus atributos, sus bellezas, sus poderes, lo que sea, y se unen finalmente para disfrutar plenamente. Entonces la seducción está al servicio del acto sexual, en este caso. Pero si sea el hombre o la mujer no tiene interés en involucrarse sexualmente, pero tiene interés en seducir al otro, en crear una situación de
de entrega o de interés en el otro va a usar armas sexuales. En ese sentido, la seducción pasa a ser una finalidad en sí mismo, no es un instrumento para la creación de nuevos vínculos, sino se convierte en una finalidad de por sí misma. El trastorno histérico de la personalidad, la seducción pasa al primer plano y las necesidades y las circunstancias que se puedan derivar de ese encuentro pasan en un segundo plano. Entonces la persona histérica, sea hombre o mujer, está permanentemente seduciendo, no solamente seduciendo, sino inconscientemente ofrece algo que no está dispuesta a ofrecer, a dar. Eso es la seducción infantil que hace pensar, hace ver a la histérica como que está jugando, como no tiene interés. Muchos autores han descrito la histeria como la intensidad. Dicen que ofrece lo que no quiere dar, entonces hace de cuenta que lo está dando, pero apenas el otro se acerca, se escapan, se van, y después ellos se enojan. Cuando el otro los aprovecha sexualmente o románticamente, se enojan, lo que usan de malcriado, de maltratador, de cualquier cosa al otro, pero no están registrando que ellos mismos se invitaron, así en todos los órdenes de la vida. En la sexualidad es más aparente, es más claro, pero sucede en todos los órdenes de la vida. Lo que pasa es que la seducción en la histeria es inconsciente. Entonces se dan estos momentos de encuentro conflictivo entre la persona que inconscientemente ha ofrecido una cosa y la persona que no quiere dar esa misma cosa. Entonces, eso inconsciente puede ser base de la histeria como patología, pero si fuera deliberada ya sería psicopatía. Es distinto engañar al otro con la intención de engañarlo y engañarlo porque necesita de otra intención o de algunas cosas. Entonces se emprende la histeria con el cinismo, con la explotación. Están muy próximos, pero hay que poder distinguir. La salud es poder distinguir una cosa de la otra. ¿Está claro? Por ejemplo, puede desarrollar celos biológicos, celos irracionales, cuando, por ejemplo, se habla de pareja. No te entendí bien, me repite, por favor. Que si la histeria puede desarrollar, por ejemplo, en las parejas, los celos irracionales. Sí. Se puede desarrollar en la actualidad, en los estudios, se estudia que en la pareja hay mucha histeria. Uno de los miembros de la pareja usa por su poder, sea físico o económico, para someter al otro, y entonces es el camino para que no se note, para que no sea brutal, es la seducción, ofrecerle lo que no está dispuesto a darle, sino es una especie de anzuelo para que el otro se acerque, para que el otro muerda, para que el otro esté dispuesto. Esa es la seducción en la pareja. Y además, tradicionalmente, como dije antes, en épocas remotas, el poder lo tenía en la mujer, en su cuerpo, y el hombre en la billetera. Entonces eso puede haber sido una cuestión de equilibrio entre los dos. Si en estos momentos las cosas se están nivelando, pero no deja de existir esa dicotomía, no deja de existir gran parte de los conflictos y la pelea entre las cualidades deseables en ambos. Así es. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta?
Después vamos a ver a la histeria y a otras cualidades. Pero déjenme pasar entonces en este momento a la obsesividad. La obsesividad es una característica propia del ser humano que es un instrumento para ordenar su mundo, ordenar los estímulos de su mundo para tener cierto acceso, cierta comprensión y finalmente cierto control sobre los elementos del medio ambiente. Si uno no puede ordenar, entra en caos y no puede controlar nada. Esa es la condición patológica de la obsesividad cuando es obsesiva compulsiva. Es una compulsión para algo que no logra su fin. Primero, hay una tendencia epistemofílica básica en el ser humano. Nosotros estamos dotados de la capacidad para averiguar, para estudiar, para entender. Este elemento importante del ser humano es su capacidad de entender. Y para que esto se desarrolle hay un sentido vincular bastante interesante. Hemos dicho que cuando hablamos de la angustia de los 8 meses, como el bebé se asustaba de un extraño a los 8 meses sin que le hiciera nada. Sí, también hemos estado investigando y los estudios han mostrado que el bebé a los 3 años, 3 días de nacido ya está fijando su vista diferencialmente en el ser humano. Mira más el rostro de la madre del padre que cualquier otro estímulo. Sí, pero es un estímulo, por ejemplo, la madre le sonríe, él responde, él la mira, unos días o unas semanas más adelante se ríe. Él muestra atención, pero si la madre repetidamente sigue estimulándose, sigue acercándose para propagar esa sonrisa, llega el momento que el bebé está mucho duro, entonces ese estímulo ya no responde. Esa es la condición humana. Nosotros nos interesamos por lo que viene, pero no nos interesamos en lo que es permanente. Por lo que es permanente lo damos por descontado. El bebé es mucho. Cuando se le presenta un rostro familiar, se lo mira a los 3 días de nacido. Es importantísimo. Se ha hecho estudios bien categorizados y a los 3 días de nacido puede fijar la vista repetidamente hasta un cierto punto. Cuando el estímulo se le repite, deja de atender, pero si ese mismo estímulo cambia de expresión o cambia de mirada, el bebé vuelve a prestar atención. Es como si se hubiera cansado de un estímulo. Cuando el estímulo cambia, otra vez le interesa. Esa es la cualidad, la capacidad del ser humano para darse cuenta a temprana edad del estímulo que tiene enfrente. A la semana, por ejemplo, le presentamos al bebé una esfera, una figura oval y una figura cuadrada. ¿A dónde va a prestar atención? ¿Me pueden decir a dónde? ¿A qué figura le va a prestar atención? ¿Al oval o a la cuadrada? Al oval. Está bien. ¿Y por qué? Yo creería por las relaciones caras. ¿Cómo? Perdón. Yo creo que lo relacionaría por las caras, por las formas de las caras. Por la forma oval se parece más a la cara que una forma cuadrada. Nadie tiene la cara cuadrada, en cambio todos tenemos la cara oval. Entonces el bebé fija su atención en la figura oval y no fija su atención tanto en otras figuras geométricas. Se han hecho experimentos. Miles de experimentos se han hecho desde el 62 se han publicado experimentos de la psicología infantil experimental y se ha visto que el bebé atiende a la figura oval, a la cara de la madre, por ejemplo, o a la cara del padre.
hasta cierto punto después se satura, cuando cambia el gesto vuelve a tener y así sucesivamente. Pero llega un punto en que el bebé está desinteresado de todo, se pone a jugar con su boca, pues, con lo que se entretiene individualmente sin necesidad de otro, hasta que surge la necesidad del otro, busca el otro ser a su alrededor es notable, como 20 pocas semanas está entretenido con sus juguetitos que cuelgan de su cuna. De repente busca a la madre a cualquier ser humano, si no lo encuentra empieza a llorar. Mientras antes estaba entretenido en sus propios juguetes, no tenía registros de la necesidad del otro. Cuando está saturado de los estímulos que son juguetes, empieza a buscar otros estímulos y puede ser que el estímulo de la madre es lo que necesite en ese momento. Así sucede en el bebé conforme transcurre la semana. Con el tiempo empieza a prestar atención a la cara del padre, a la cara de los hermanitos, y particularmente esos hermanitos, en lugar de ser hostiles, de tenérselos, lo entretienen, juega con él, le hace monerías, entonces el bebé está más interesado en eso. En ellos, de repente se cansa y deja de atender, y si la otra chica no se da cuenta que es ya suficiente y le incita hasta que el bebé llora. Esa es la cosa humana. También hemos visto que a través de esta capacidad, el cerebro tiene capacidad de traducir. Nosotros traducimos permanentemente en nuestro cerebro los estímulos, el registro de los diferentes estímulos en diferentes órganos, en diferentes sentidos, diferentes actitudes, capacidades. Por ejemplo, se le ataba un pañuelo en los ojitos para que no vieran y se le ponía en la boca diferentes chupetes, después se le sacaba la venda y se colocaban los chupetes en una fila, en un estante diferente a él, y inevitablemente cuando registramos la mirada del bebé iba a ese chupete que tuvo en la boca sin haberlo visto antes. Esa es la capacidad humana. Eso se llama la traducción transmodal. Lo que el niño capta sensorialmente lo pasa a su cerebro, cuando su cerebro de una forma parecida la reconoce, aunque no lo haya visto antes. Es una cosa impresionante que cuando recién se publicó impactó mucho, se repitieron miles de veces porque al principio no creíamos, los científicos no creían que era cierto, pero tratando de repetirse, se estableció el principio de percepción transmodal y ahora está totalmente aceptado. Pues el estímulo auditivo, el estímulo visual, el estímulo táctil es muy importante para que rescate ese cerebrito del bebé, y a través de ese enriquecimiento el bebé va a poder distinguir muchos estímulos diferencialmente, y muchas veces, y con el correr del tiempo, van a ser funcionales a sus vidas, a sus necesidades, ese es su conocimiento. Entonces, esta es parte de la sociabilidad. Como seres humanos tenemos necesidad de ordenar y categorizar nuestro medio ambiente para reconocerlo, para tener una percepción clara de eso. Si no lo podemos hacer, no sobreviene la angustia. En la antigüedad, los primeros psicoanalistas pensaban que la ansiedad era el motor causal de todos estos elementos, pero se ha visto en las investigaciones que es la consecuencia del fracaso de estos
atributos del fracaso de estas actividades. Cuando un niño fracasa en categorizar, cuando un niño tiene un mundo caótico que no le permite organizar los estímulos, se pone ansiosa y puede llorar y puede no aprender nada. Entonces es importante que le demos la oportunidad de aprender, le demos la calma y el sosiego y el espacio para que organice su vida. Si no puede organizar sus objetos, no va a crecer, no va a poder integrar, no va a poder progresar en su maturación. Además, ¿Existe la sobreestimulación? La sobreestimulación de algo. La sobreestimulación es estimular más allá del límite de la capacidad del bebé, del sujeto, de captar los estímulos y incorporarlos y regresarlos y en ese registro enriquecerse de estos estímulos que han recibido, se los sobresatura, sobreestimula y aprende el interés en primer lugar, como decía Miriam, si se le impone el estímulo más allá de su atención, empieza a encomendarse, a ponerse ansioso, empieza a llorar del bebé pequeño y el adulto se aburre, se distrae y no presta atención. En las relaciones humanas es interesante ver cómo se desarrolla los procesos de vinculación en las parejas. Por ejemplo, al principio, las parejas están totalmente atentas a cada movimiento, a cada deseo, a cada expresión de la pareja. Con el tiempo bajan la intensidad de esa atención después de mucho tiempo, ya no se escuchan, ya ni se atiende. Por eso, típicamente, el creciente del deterioro de pareja es que ya no me escuchan, ya no existe. Los acusan a los pernos de estar distantes, de estar ausentes, y las acusaban a las mujeres de sobrecargar los canales de recepción, hablaban todo el tiempo que los varones ya no los escuchaban y los hombres se quedaban callados y las mujeres trataban de estimular alguna respuesta en el varón. Esos eran estereotipos de otros tiempos, pero siguen sucediendo en todas las parejas. No será tan puntualmente, tan estereotipadamente, pero siguen existiendo. Por eso refiere a la sobreestimulación y la falta de estimulación en las dos cosas. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra inquietud? Una pregunta. Otra cosa que tiene que ver. Sí. La obsesividad también es como que viene ancestralmente, como hablábamos de otras características. Genial, gracias. Un atributo de ser tan importante como los otros atributos, por ejemplo, la capacidad de prestar atención al estímulo humano, que es la base para categorizar los estímulos en la vida, ordenar, y la orden es importantísimo, es la base de la obsesividad sana. Cuando se desorganiza ese atributo, empiezan las alteraciones obsesivas compulsivas. Por ejemplo, una mujer que crece obsesivamente y compulsivamente va a usar el orden no instrumentalmente, sino un orden como finalidad. No para ordenar su casa, no para ordenar su biblioteca, no para ordenar su cocina por un fin real, con un fin operativo para estar más cómodo, para orientarse más en los libros que tienen, para disfrutar más del tiempo libre que tiene, de los elementos que tienen. Pero se va a pasar ordenando por ordenar y va a perder tiempo y se va a frustrar porque nunca va a llegar a ordenar tanta cosa. Porque pierde de vista el interés
porque no lo puede ordenar, se pasa ordenando y no tiene rédito, no tiene fruto, y entonces se vuelve la obsesividad de insistir en algo, perdón, esto es grave, es insistir en algo inútilmente el obsesivo, repite compulsivamente y está empujado a repetir. Entonces, en ese repetir pierde la ruta, pierde la brújula, pierde el norte, entonces repite por repetir. Yo tenía un paciente en Nueva York que le gustaba leer el diario de principio a fin y no dejaba de leer ninguna página, ninguna sesión, entonces obviamente no terminaba el diario del día al día siguiente. Estaba todavía leyendo el diario del día anterior, el diario no lo ponía en un lado para cuando termina su diario, así sucesivamente, acumula tonterías. Y llegó un momento que se desesperó pensando, sabiendo que nunca iba a terminar de leer todo, entonces no sabía qué hacer. Eso mismo lo paralizó y empezó a demorarse en la lectura, a ordenar los diarios y no poder leer para poder avanzar. Esa es la característica de la patología obsesiva compulsiva. ¿Está claro? Es un fin, poner la finalidad, el instrumento como finalidad, así como el estéril seduce por seducir, el obsesivo ordena por ordenar, no como un instrumento. El otro aspecto que tiene que ver con los atributos del ser, que tiene que ver con todas las personales, es la conciencia moral. Tradicionalmente Freud en su tiempo era un genio, pero no tenía elementos para formular hipótesis, y lo malo es que hasta ahora mismo algunos psicoanalistas guardan las explicaciones freudianas para equivocadamente aplicar a los diferentes motivos, a los diferentes temas. Freud decía que el aprendizaje no es posible antes de la reflexión y la sublimación. ¿Recuerdan eso? ¿Lo han leído? Y de Freud, que decía primero tenía que ver la reflexión, después la sublimación para ser sujeto pensante, para ser sujeto moral. ¿Recuerdan eso? Hablaron, perdón Julio, hablaron de los mecanismos defensivos, en una clase sobre mecanismos defensivos, pero no sé si llegaron a la correlación entre esos dos, ¿no? Gracias, doctora. Es interesante porque con el tiempo se ha quedado en que esos dos atributos dependientes de la represión y de la sublimación en muchos siglos, por muchas décadas, perdón, se ha seguido pensando que los dos capacidades del ser humano son secundarias a la represión y a la sublimación. Lo que pasa es que Freud, como ustedes recuerdan, partía de un ser perverso polimorfo. El ser humano era perverso polimorfo y tenía que renunciar a sus impulsos, como vimos en la clase inicial. Tenía que renunciar a sus necesidades, a sus apetencias, a sus intereses para poder humanizar. Por eso cuestionamos esa tarea, porque no hay un ser humano, un ser viviente que no sabe lo que es él para poder humanizar su poder, legitimizarse como miembro de la especie. Entonces, decía Freud que había que primero la represión y después la sublimación, para que ese carácter instintivo de perverso por ningún se puede dirigir hacia el conocimiento y hacia una moral.
Eso es básicamente la teoría freudiana. La teoría clásica que se ha mantenido muchos años, no solamente Freud, pero a partir de Freud. Entonces, una de las cosas que vamos en subsidio, primero, que parte del intercambio humano es el placer de dar y el placer de recibir. El que es obsesivo le cuesta mucho dar. El que vulgarmente llamamos tacaño es el que sufre dando. Y entonces no puede dar sin sufrimiento, no puede disfrutar de dar. Eso es una característica que Freud lo describió al anat retentivo. Recuerdan, el anat retentivo es el bebé que está en proceso de control de esfínter, que tiene placer en retener y lo asocia el placer de retener con sus materias, y llegó un momento que explicó la tacañería, la cosa retentiva, pasa lo anal. Después también pensó que el dar con placer venía del momento en que el bebé daba sus heces a la madre, que contenta la recibía, la confiaba, lo amaba, en ese momento mostraba interés por el bebé, un interés afectivo muy intenso. Eso tampoco es aceptado en la actualidad. Nada tiene que ver el control de los esfínteres, ni con la generosidad, ni con la avaricia, con la tacañería, ¿no? Con nada de eso. Una cosa no tiene que ver nada con la otra. Pero Freud no tenía dos esquemas explicativos lo que analizó por ese lado. Entonces, ahora pensamos que el bebé va dando lo que tiene, lo valioso de él. Por ejemplo, el bebé apenas empieza a sonreír. Y cuando se acerca a alguien que le resulta familiar, que le complace, le regala una sonrisa, y esa sonrisa no tiene que ver con el control de los esfínteres. Incluso se decide muchos años antes de que llegue al control de los esfínteres. Así que el dado con placer es una característica humana que no tiene que ver con la evolución biológica, tiene que ver con el cerebro, que organiza la cosa de otra manera, con todo el cuerpo. Lo mismo es así como es con la retención, con la expulsión. El anal expulsivo no tiene nada que ver con el género, son situaciones completamente distintas. Se ha estado buscando los orígenes de la generosidad y de la sociabilidad en otros términos que tienen que ver con la vida, con la agresividad, con la competencia leal. Por ejemplo, hay un libro crítico y que ya no tiene importancia en este momento, pero tuvo mucha importancia en su época, en los 30. La envidia como elemento que movilizaba mucho del comportamiento humano, que era de Melanie Klein, que era una leninista inglesa que trabajó con Anna Freud. Como Freud se mudó a Londres para escapar del fenómeno nazi, que era una escuela importante en Londres, y parte de esta escuela importante era Anna Freud, y también Melanie Klein, y Feuerbach también estaba allí, de los conocidos. Seguramente ustedes los van a conocer con el tiempo. Esos analistas empezaron a trabajar en estas características del ser humano. Entonces, proponían diferentes teorías de la envidia, de la agresividad, de la hostilidad, de la competitividad, todos rasgos humanos que entraban en la configuración del tipo de personalidad, de la forma de personalidad que tiene cada ser humano. Entonces podemos decir que al final del camino
la composición de la personalidad hasta el tamaño complejo que en un momento se puede reducir a una sola causa, solo fenómeno, no solo proceso. Es multicausa, multifactorial, multiprocesal. Tenemos que tener en cuenta en la clínica contemporánea tiene que ser basada en la evidencia. Ya no podemos hacer teorías clínicas sin tener constatación de cada una de las evidencias. Es cierto que no siempre se puede hacer eso, porque la clínica es muy compleja, pero hay que tender a hacer eso, hay que tender a certificar, a rectificar, bueno, convalidar cada observación que hacemos. Por eso la psicología experimental, la psiquiatría en su rama experimental también se dedica a repetir los elementos y los montajes y los procesos de cada entidad clínica, y así se configura la relación entre la personalidad, cada rasgo de la personalidad que llamamos en este momento atributos del ser, son características de la personalidad. Y lo importante es ver cómo se forman, cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo se establecen, cómo interactúan. Su hermano sano tiene que tener un poquito de paranoia, un poquito de histrionismo, un poquito de fobismo, un poquito de obsesividad, un poquito de hipocondría también es un elemento que tiene que ver con la constitución de la personalidad. Porque el ser humano tiene un instinto de preservar su salud y hace lo que puede para preservar su salud. Cuando el cuerpo no habla, generalmente, si no está enfermo, no habla, y nosotros no escuchamos a nuestro cuerpo, a menos que nos dediquemos a escucharlo, a menos que nos pase algo. Nos enteremos del aparato de la función. Eso hace que el ser humano tenga miedo a la enfermedad y tenga adhesión a su salud, y apenas aparece algo que molesta, hay que ir. Antes iban a los chamanes porque lo creían mágico, buscaban el exorcismo, el perdón de Dios, etc. Ahora acudimos a la medicina, el médico es el que tiene la respuesta. Las alteraciones orgánicas, a las alteraciones funcionales del cuerpo. Entonces, toda persona que se enferma acude al médico, y el médico lo calma y lo ayuda a superar el síntoma. Esa es la medicina moderna. Pero hemos visto que a cierta edad, por ejemplo, hicimos un estudio, no sé, en parte lo repetimos en la NERI acerca de la enfermedad, y parte lo vi en Estados Unidos, hicimos un experimento. Tomamos las salas de espera y vimos que los ancianos estaban ahí repetidamente, y no eran los más enfermos, sino eran los que estaban más carenciados de afecto y de estímulo social, familiar, afectivo. El anciano que no tiene más intereses, no tiene incentivos, no tiene quien lo acompañe, quien lo ayude, empieza a buscar atención, empieza a buscar ayuda en los extraños. Y muchas veces en las salas de espera de los médicos, sobre todo geriátricos, están llenos de viejitos que están aburridos, que están deprimidos, que están solos. En unas consultas se ha hecho estudios que el nivel de consulta que tienen sus ancianos es bastante alto, y que no tiene que ver con la enfermedad ni con la edad, sino con el estado de desprotección, con el estado de aburrimiento, con el estado de necesidad afectiva. Esos ancianos que estaban colmando los consultorios de los médicos
eran mayormente ancianos que estaban desprotegidos, que nadie los pidió en la casa de los pacientes de la clínica, del hospital donde vivimos. Y tocamos el timbre del anciano que estaba en su casa, nos atendía cordialmente, no sé si puede ser, y decía que estaba muy bien, que iría al hospital cuando necesitara, pero en este momento no necesitaba el cambio. El anciano que vivía en los consultorios estaba quejoso permanentemente y dando la impresión de que no tenía con quién conversar, no tenía quien lo escuche. Y el anciano que tiene esa condición demanda del médico muchas horas de escucha. Los médicos con pacientes los escuchan, los contienen, los ayudan en esa forma. Pero lo que no tienen, no comprenden esa atención, los frustran, no los ayuda para nada. Esa es una de las condiciones de la hipocondría. La hipocondría es el miedo a la enfermedad. Y una persona hipocondríaca es el que tiene demasiado miedo a la enfermedad, que no se justifica por su condición de enfermo, de biología, de patología biológica. Entonces, eso está en otra dimensión de la hipocondría. Todos necesitamos cuidarnos y cuando nos falta algo, cuando sentimos algo, cuando nos enfermamos en algo, viene la necesidad de la consulta, la necesidad de respuesta, saber qué me pasa, qué puedo hacer para no seguir sufriendo lo que estoy sufriendo. Otra cosa que ya se aprende en estos temarios es que el ser humano es básicamente dependiente, pero eso no le impide ser autosuficiente. Una cosa es ser autosuficiente como ser humano y otra cosa es el aspecto dependiente que tiene todo ser humano. Todo ser humano necesita de una compañía, todo ser humano necesita de un afecto. Todo ser humano necesita de una ayuda, todo ser humano necesita de un consuelo cuando está mal. El grado de dependencia sube mucho. En la niñez temprana es alto el nivel de dependencia. Conforme pasan los años van disminuyendo el nivel de dependencia, se va estableciendo la autosuficiencia. Pero en situaciones de enfermedad vuelve a crecer la dependencia como rasgo y como necesidad. Toda persona enferma es más dependiente de lo que era antes de la enfermedad. Y finalmente el anciano en su desvalimiento vuelve otra vez dependiente. Esa es la curva de dependencia, empieza abajo, sube hacia la independencia en la adultez joven, en toda la adultez y después en la senectud, en la vejez baja, otra vez el nivel de autosuficiencia crece el nivel de dependencia. Por eso es importante tener en cuenta esas factores efectivos cuando ustedes sean médicos y traten vuestros pacientes. Pregúntense, averigüen, investiguen cuánto de lo que les piden es por necesidad efectiva y cuánto de lo que demandan de ustedes por lo que sufren somáticamente. ¿Alguna pregunta? Fue notable cuando hicimos la investigación en la diferencia de consultas de los ancianos con contención familiar, los que viven con sus familias, los que tienen próximo, cerca de los hijos, que los visitaban a los nietos, todos los que los rodeaban, no iban tanto al médico, en cambio los ancianos que estaban solos iban más al médico, más y más, consumían más la medicina como momento y sitio para la contención emocional, que es lo que más necesitaban ellos.
¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa que quieren que explique más? Una pregunta, ¿la hipocondría puede ser sana hasta un punto en donde se vuelve enferma o siempre se enferma también? La hipocondría como preocupación por la salud es sana. El tipo que está preocupado por seguir sano, que hace ejercicio, que come bien, que hace actividades que son saludables, por ejemplo, que sale a correr por salud. No vendemos de otras cosas por placer, pero lo se está haciendo por salud. Los ansiedades y hipocondrías que están al servicio de la salud en ese caso. En cambio, cuando eso se desvirtúa, cuando eso se desfuncionaliza, se cuida con temor y no se cuida con entusiasmo, no se cuida con todos sus recursos, se cuida por temor y el temor avanza y el cuidado se deteriora. El paciente, la persona que es hipocondríaca patológicamente no se cuida bien, tiene mucho tiempo dedicado a su cuidado, a su vida, pero no se cuida bien, no hace caso a las descripciones médicas, no hace un buen uso del aspecto que le puede ayudar cuando se queja. Es una eterna insatisfacción con su necesidad, con su enfermedad. No hay nadie que localmente su temor es tan grande que nada lo pueda calmar. Esa es la patología hipocondríaca. Ustedes van a ver con 12 médicos y están viendo en su práctica seguramente ahora que muchos ancianos se quejan y se quejan todo el tiempo y no cambie su situación, no cambie su cosa, su situación de salud, pero entonces esta es la condición patológica de la hipocondría, que significa cuidarse por el cuerpo interno. Disculpen. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, resumiendo, cada atributo del ser es una potencialidad en la salud para el beneficio, crecimiento y creatividad del ser humano. Pero cada atributo del ser se puede enfermar, se puede patologizar y ser la fuente de una patología, en este caso de la personalidad, después puede complicar otros aspectos del ser humano. Pero en primer lugar forma una patología que hace que la función esté pesada, esté ruinosa, esté quejosa, esté sufriente en el ser humano, que forma su personalidad, el estilo de una sola de los atributos, con excepción de los otros. Por ejemplo, un obsesivo que está tan tercamente metido en su problema que no quiere saber nada, como moverse de ese tema que no puede resolver. Poco se va a acordar de la seducción histérica, poco se va a acordar de la cosa paranoide, poco se va a acordar de las otras atributos y está metido en su obsesividad y va a desalojar de su mente, de su interés a todos los demás en el mundo. La patología severa obsesiva es la que se encierra, igual que la patología paranoide se encierra todo el día, todos los días se está fortificando su defensa,
tiene necesidad de estar súper protegido sin tener relación con el nivel de peligro que tiene, así, y todas las patologías son así. Una pregunta. Sí. ¿Se podrían dar, por ejemplo, dos atributos del self a la vez, por ejemplo, una persona que sea obsesiva y a la vez hipocondríaca? ¿Se pueden dar dos cosas a la vez? ¿O siempre se cierra en una? Bueno, en general, el ser humano sano tiene un equilibrio de todos los atributos del ser en forma medida y funcional. Todos tenemos que tener todos los atributos del ser. Cuando un desequilibrio pasa a dominar uno sobre las otras, ese dominio puede ser excluyente de los otros atributos, puede ser complementario. Cuando es complementario, cuando es excluyente, empieza a sufrir el sujeto enfermedad. La combinación es óptima, pero tiene que tener equilibrio, que es difícil lograr. Pocas personas tienen el equilibrio para poder disfrutar de cada uno de los efectos de su personalidad, de las circunstancias de su vida. Lo que han visto en las prácticas médicas, que en la facultad no sé si están en el hospital ahora, pero están en el hospital bien, es una lástima porque es una cosa de... No, por el tema de la pandemia, este año y el año pasado no se pudieron encarar prácticas. Lástima, tal vez algún día volvamos a hacer prácticas. Es interesante que el alumno de primero o segundo año de medicina concurra a la guardia de un hospital donde ve toda clase de enfermos que vienen a pedir ayuda, que vienen a pedir medicamentos y que piden auxilio para sus males. Y es interesantísimo ver cómo se interactúa el médico con el paciente. Después ustedes más adelante van a empezar a estudiar y nutrirse de instrumentos cada vez más complejos para poder entender al otro que viene enfermo con una patología y la van a poder describir o ayudar en esa patología. Pero en este momento tienen pocas herramientas médicas, entonces era importante, y lo hicimos por años como seres humanos, se encuentre con otros seres humanos en necesidad, en cuando otros seres humanos en enfermedad. Eso es interesante. Después, bueno, algún día vamos a tener más. ¿Alguna cosa, alguna inquietud más? ¿Les quedó todo claro? Bueno. Sí, todo claro. Bueno, gracias. Bueno, cualquier cosa que se les haya pasado, no en las próximas clases, cuando nos veamos, lo conversamos. ¿Está bien? Bueno, gracias. Bueno, perdón, siempre empiezo a hablar y me olvido poner el micrófono. Bueno, entonces no hay más preguntas por hoy. Estamos, bueno, entonces lo dejamos al doctor en libertad. Ahora nosotros cerramos la clase. Ahí está, bueno, están agradeciendo. Yo quería... Chao, Julio, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Gracias a ustedes. Aprovecho para preguntarles, porque los alumnos ya se empiezan a ir, si pudieron abrir los archivos que les subí. Acá, gracias, doctor, dice Isabela. Doctor. Sí, yo pude abrirlo. Está bien. Bárbaro. Bueno, si ya uno lo pudo abrir, quiere decir que se puede abrir.
Así que bueno, la bibliografía, entonces la mayor parte está ahí a disposición, ahí que la gente sigue agradeciendo la clase. Y bueno, y la semana que viene nos vemos para charlar un poquito de adolescencia, ¿sí? ¿Los archivos del Drive, dice, profe? Sí. Ah, sí, se pudo. Sí, bien. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, dime. Sí. Te escucho. ¿Al doctor le quieres preguntarle o a mí? Alguien dijo una pregunta y... Profesora. Decime. Profesora, yo le quería preguntar con respecto al cronograma de estudio. Vio que no está en orden y quería preguntarle, o sea, de acuerdo a eso, cómo lo vamos a seguir. Porque vi en el Drive que ya subió todos los temas. No subí todos los temas. Como dice ahí, subí la mayor parte de los temas, pero hay temas que faltan. Algunos temas del licenciado Gori y algunos temas que van a aportar los invitados. En cuanto al cronograma, al orden del cronograma, lo vamos ordenando un poquito de acuerdo a las posibilidades porque hay que ir regulando los tiempos y las posibilidades de las clases. Entonces, nos vamos adaptando también un poquito a los tiempos que puedan las personas que acceden a permitirnos escuchar las clases. Así que lo que sí, cuando lleguemos al examen, se tomarán los temas de las clases que se hayan dado, no es otra cosa, ¿sí? La semana que viene, por lo pronto, tenemos adolescencia. ¿Alguna otra duda, gente, o pregunta? ¿Puede ser que el texto de adolescencia, por lo menos con el título de ese, no está ahí? No está. No, el texto de adolescencia no está. Tengo que pedirle al licenciado Gori que lo suba porque la clase la va a dar él, ¿sí? Buenísimo, gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, gracias. No, gracias. Listo. Bueno, los dejamos entonces en libertad. Muchas gracias por la clase. Dale, Claudia. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao.